En este momento estamos grabando la segunda parte de la comunicación o de la aplicación que estamos creando para el desarrollo de una apps para una empresa que tenga porteadores. Bien, los porteadores, tal como lo dijimos ayer, son vehículos los cuales son conducidos por personas, evidentemente, que transportan productos, y estos productos son vendidos en distintos clientes en una ruta específica que ellos tienen. Ahora, lo que nosotros estamos creando acá es una aplicación móvil, la cual va a tener el porteador y va a tener el vendedor, para que ellos puedan tener la información de su trayecto, la información de los clientes y la información de qué producto deben dejarle a qué cliente. Esta información se saca de SAP Business One, que lo vimos en el video anterior. Ahora bien, para obtener la información de SAP debemos crear una API. Esta que estamos viendo en pantalla es una vista que se sacó de la información de SAP. No obstante, al crear la API no me va a servir porque la API responde a tablas con su Entity Framework. Entonces, tenemos que transformar la vista a una tabla. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar. Vamos a dar clic acá en New Query y vamos a escribir la siguiente instrucción. Select, y acá están los campos que tiene la vista. Si voy a la columna, dice ID lote, cantidad, unidad, producto, variedad, detalle, nombre cliente, razón social, dirección, cliente. Estos son los datos que están acá. Entonces va a ir a consultar a la vista. De hecho acá dice desde vista. Pero ¿dónde los va a dejar? Los va a dejar en la tabla ventas proveedores. Ahora, ¿existe la tabla ventas proveedores? No. Con la instrucción into, crea la tabla, crea la estructura y carga los datos de inmediato. La vamos a ejecutar y listo. Y ahí están los 21 registros creados dentro de una tabla llamada TBR proveedores ventas. Si actualizo las tablas, tengo acá la TBL ventas proveedores, que es esta que creé acá. Si doy clic en Select, están los mismos datos que estaban en la vista, pero ahora es una tabla y puedo trabajarla con Entity Framework. Bien, pasemos ahora a Entity Framework. Para eso vamos a abrir una aplicación de Visual Studio. Tienen que tener instalado Visual Studio 2019 o Visual Studio 2022 para poder crear una API. Yo en mi caso tengo Visual Studio 2022. Aquí voy a crear un proyecto. Este proyecto lo voy a seleccionar el proyecto que se llama aplicación Core Web API. Esta aplicación que está acá, aplicación web de ASP.NET Core, no esta no la voy a utilizar, voy a utilizar esta. Perdón, me confundí con esta de abajo, la que dice API Web ASP.NET Core Native AOT. No, es esta, ¿ya? En ASP.NET Core Web API, esta es la que necesito. Bien, entonces le vamos a dar un clic y le vamos a dar clic en seguir. Acá le vamos a decir el nombre del proyecto. En este caso voy a crear el nombre API y le voy a decir un nombre referencial de lo que estamos haciendo. Y le voy a crear apps consumo SAP. Creo que ese nombre hace referencia a lo que estamos haciendo, que esta API lo que va a hacer es ir a buscar datos a SAP que me disponibiliza en SQL Server. Le vamos a dar clic en siguiente. Esto lo vamos a dejar como está, tal cual. En la versión, si tienen la 8, dejen la 8. Vamos a dar clic en crear. Se nos va a crear un proyecto por defecto con una aplicación de Swagger. Esa aplicación de Swagger nos sirve para mostrar cómo se hace una API y cómo funciona una API. Entonces, si yo ejecuto en este momento
este proyecto. Me está abriendo la apps de Swagger. Swagger es una componente que tiene varios métodos. Dentro de esto tiene solo la hora, solo el día de la semana y un forecast de temperatura. Entonces, esta es una API que tiene 1, 2, 3 métodos. Si le damos clic acá en Try Out, acá podemos ejecutar la API y va a hacer algo. Entonces vamos a ejecutar esta y nos dice la información que contiene. En realidad esta información está en duro, como se dice, o está en una lista, no está en base de datos. Solamente es referencial para que sepamos cómo se hace una API. Nosotros debemos crear una y conectarnos a la base de datos. Bien. Entonces vamos a detener nuestro proyecto y vamos a instalar algunas componentes que necesitamos antes de comenzar. Para eso vamos a ir acá a herramientas, vamos a ir al administrador de paquetes Nuggets y vamos a ir a consola de, administrar paquetes Nuggets para la solución. Acá vamos a buscar tres componentes que son Microsoft Entity Framework Core. Este que está acá es uno, lo vamos a instalar, le decimos que sí, luego el mismo, pero le vamos a decir .sql y es este el que necesitamos. Lo seleccionamos, seleccionó y le damos clic en instalar. Luego necesitamos el mismo, pero con sus herramientas, es decir, tools. Es este que está acá. Lo seleccionamos, seleccionado para el proyecto, y lo instalamos. Bien, si vamos a nuestras dependencias, veremos que están acá instalados dos paquetes. Acá el framework Core SQL, Framework Core Tools y el framework de ASP.NET Core. Necesitamos crear una carpeta para poder efectuar el modelo entidad relación o MVC. En este momento tenemos solamente una carpeta de controlador. Entonces vamos a crear una carpeta donde van a estar las entidades o encapsulamiento, o bien donde van a estar referenciados los campos de las tablas, como quieran llamarle. Entonces vamos a crear acá una carpeta ahí creamos una carpeta modelo, que es el modelo de cómo está estructurada la tabla, que creamos en delante a través de la vista. Bien, entonces vamos a ingresar acá a Models, vamos a dar clic en agregar y vamos a agregar una clase. Vamos a seleccionar una clase y le vamos a dar un nombre que haga referencia a lo que está guardando. Le vamos a colocar CLS y acá le vamos a colocar el nombre de lo que queremos guardar. En este caso, esta clase va a almacenar los despachos de porteadores. Entonces le voy a colocar despacho porteadores. Bien, ya tengo la clase, pero me faltan los campos. Los campos son los que generé acá en la tabla. Entonces voy a seleccionar estos campos, a excepción del ID lote, que ese ID lo vamos a generar dentro del entity. Voy a seleccionar todo esto. Y esto es como práctica de años de trabajar en esto, para que no estén
uno a uno colocando public string y todo eso, yo les recomiendo que peguen esto y reemplacen por el comando o la instrucción que quieran colocar. Por ejemplo, voy a colocar acá reemplazar, voy a colocar la coma, el abre corchetes, y aquí voy a colocar public string y un espacio. Y ahí reemplacé de inmediato todos los campos. Lo mismo al cerrar el corchete. Acá voy a dar un espacio, abre llave, y acá le voy a colocar getSet, que es donde va a obtener y va a devolver los datos. Y listo. Esto lo copio. Voy a la clase y lo pego. Y listo. Tengo creada ya la clase de entidades. Bien, acá me falta la entidad ID. Entonces esta es la que voy a crear así a mano. Por defecto, interpreta Entity Framework o interpreta el modelo que ese va a ser el ID de todos los campos. Ese va a ser la llave primaria, sin necesidad de estarla escribiendo. Bien. Ok, tenemos los campos y tenemos nuestro modelo. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer algunas configuraciones. Lo primero que debemos hacer es ir a ver nuestra conexión a la base de datos y también agregar algunas propiedades dentro de Program. Acá se llama Program, en algunas versiones se llama Setup, pero no se asusten si tienen Program y no Setup, porque no van a ver la misma información, pero es exactamente lo mismo o incluso más fácil. Por ejemplo, si entro a Program, nada se llama Service, pero si se fijan bien, Service es una clase que hereda de Builder. Entonces debería colocar builder.service y lo demás se mantiene. Eso es todo. Bien, vamos entonces a crear nuestra cadena de conexión. Esa la vamos a crear acá en App Setting, en el JSON de App Setting, y acá vamos a colocar Connection Sync. Vamos a colocar el nombre de la conexión, vamos a colocar Connection, dos puntos, y acá nos da entre medio de paréntesis, nos dice que coloquemos nuestra cadena de conexión. Yo en mi caso, la cadena de conexión la tengo de forma local. Entonces voy a colocar la cadena de forma local. Para obtener esta cadena, tengo dos opciones. Una es ir a internet y ver cómo efectuar una cadena de conexión para un login a un servidor de modo Windows Authenticator, o bien puedo sacarlo de acá. ¿De acá dónde? Bien, acá en herramientas, si voy acá, puedo conectar una base de datos. Acá voy a escoger una base de datos, voy a escoger Microsoft SQL Server y voy a escoger el client. Le voy a dar clic en continuar y aquí voy a colocar el servidor, que el servidor es este que está acá. Conectar, voy a copiar esto, lo voy a pegar acá, luego acá selecciono la base de datos, que es SAP B1, Business One, y doy clic en probar conexión. La conexión se realizó correctamente. Con esto, le doy clic en aceptar, voy acá y puedo ver las propiedades acá. Y esa es la cadena de conexión. La copio y me la puedo llevar acá a Visual Studio, donde necesito colocarla. ¿Qué sería eso? Bien, ya que tenemos nuestra cadena de conexión lista, ahora recién nos vamos a ir a Program. Esto lo vamos a guardar. Vamos a guardar eso.
¿Ya? Y nos vamos a ir ahora a Program. No sin antes crear nuestra entidad para tomar los datos de la base de datos, que es nuestro contexto. Entonces vamos a agregar acá un contexto. Vamos a agregar acá una carpeta. Agregar carpeta. Y aquí le vamos a colocar context. Este context va a tener una clase. Le vamos a agregar una clase. Y esta clase se llama ApplicationDBContext. Esta va a ser una herencia de DBContext. Acá vamos a cambiar evidentemente la clase. La clase hace referencia al modelo. Entonces cambiamos ese nombre y lo colocamos acá. Despacho porteadores. ¿Podemos dejar el nombre despacho? Sí, porque hace referencia a lo mismo. Bien, vamos a guardar. Y ahora nos vamos a ir a nuestro programa. Acá en Program vamos a establecer la comunicación con SQL. Este que está acá, como no está el service, como comenté delante, vamos a ocupar el builder. Entonces vamos a colocar builder. Y acá vamos a colocar service. .add dbcontext. Ahí lo encontré. Application dbcontext, que está acá. Y listo. Este debemos cambiarlo, si no, no va a encontrar nunca la conexión, porque no es esa la conexión. Ese es el nombre de la base de datos. La conexión es esta. Esa que está acá. Connect. Vamos a colocar esto. Perfecto. Vamos a guardar nuestro proyecto. Lo guardamos. Vamos a compilar para ver si hay algún error. Al parecer no hay ningún error. Dice abajo compilación, 1 correcto, 0 erróneo, 0 actualizado, 0 omitido. Al parecer no habría errores. Revisemos de todas maneras. Dentro de nuestro contexto. ¿Tenemos nuestro contexto? Lo tenemos. Hace referencia a la clase ApplicationDBContext. Hace referencia a ApplicationDBContext. Vamos a ver. Tenemos despacho porteadores. Y tenemos la ApplicationDBContext. Hace referencia a la clase CLS despacho porteadores, CLS despacho porteadores. Al parecer estaría todo en orden. Bien, ok. Entonces, si está todo en orden, vamos a ver cómo seguimos adelante. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es ejecutar muy parecido a React o a JavaScript. Tenemos que trabajar con el terminal. En el terminal vamos a obtener la estructura y también vamos a actualizar la base de datos. Entonces vamos a ir acá a herramientas, vamos a ir a Nugget, vamos a ir a la consola. Con Add Migrations. La instrucción Add Migrations lo que hace es traer todo el contenido estructural de la tabla o las tablas que se van a ver involucradas dentro del modelo de Entity Framework. Una vez que termine, va a generar un modelo Entity. Ahí están viendo en pantalla un modelo Entity con la tabla de despacho. Aparte de esta tabla, si hay más tablas involucradas, todas con su relación que ya está efectuada en SQL,
Entity va a efectuar una relación de igual modo, pero bajo su propio modelo. Las consultas acá dentro de Entity son a través de listas. Entonces, bajo ese paradigma, cambia un poco la consulta acá con Entity. Pero ya tenemos los datos para poder trabajar con ellos. Lo que debemos hacer ahora en la base de datos es actualizarla. De esta manera podremos tener un historial de lo que estamos haciendo en Entity Framework. Para eso, vamos a abrir nuestra terminal y vamos a escribir update data table. Se va a ejecutar un proceso de actualización y una vez culminado podemos ir a ver a la base de datos y podemos ver que nos creó una tabla histórica. Esa tabla nos muestra el log o la historia que hemos hecho en Entity Framework. Con estas configuraciones ya estaríamos listos para crear nuestro controlador. Vamos a ir a la carpeta Controller y vamos a agregar un nuevo controlador. Y vamos a seleccionar la opción AMPC con Entity Framework. En la primera opción vamos a seleccionar la clase que tiene el modelo. En la segunda opción se selecciona donde tenemos el contexto. Con eso seleccionado, damos clic en agregar y con eso va a crear una nueva clase con el nombre del controlador. En este momento está trabajando Scaffolding para crear nuestros métodos dentro de la estructura de Entity Framework. Y bien, como ven en pantalla, ya está creada nuestra API bajo todas las configuraciones de Entity Framework. Están todos sus métodos de CRUD, pero bajo el paradigma de Entity Framework, es decir, a través de listas. Soy Marco Fritz, ingeniero desarrollador de software, y dejo a su disposición todos mis conocimientos. En el siguiente video trabajaremos con Power Automate para consumir esta API y también con Power Apps. Que tengan buenas tardes.